1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así que Dios es nuestra amparo y fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y muchas veces el gozo del Señor nos lo quiere robar las crisis en que está viviendo el mundo, en que está viviendo la isla, las crisis de enfermedades, faltas de trabajo, financiera, salud. Pero hoy venimos contra esas crisis y sabemos que no nos las van a robar, no nos va a robar la fortaleza que el Señor nos ha dado, porque dice su palabra que el Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que todo lo que se oponga a ese gozo, lo vamos a atar, lo vamos a reprender y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte con ninguno de nosotros y con ninguno de los hijos de esta casa. Y vamos a orar para que aquellos que están de camino lleguen con bien, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por lo que hemos llegado hasta aquí, Señor, porque queremos que esa semilla que hoy tú vas a sembrar, Señor Jesús, crezca al 100 por 1 y que podamos llevarla a otro. Bendice a aquellos que vienen de camino, Padre, y tráelos con bien para que ellos puedan llegar a este lugar seguros, porque tú, Señor Jesús, eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones en que se está viviendo, Señor. El gozo seguirá siendo en nuestros corazones, porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Así que presentamos este culto, Señor Jesús, para honrarte, porque solamente tú eres digno de toda alabanza. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Adoramos al Señor. Amén. Gracias, Dios. Hemos venido a adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que vamos a hacerlo con todo el gozo, porque ya no hay nada que impida que estemos en el gozo del Señor. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es su escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es su escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él
adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es su escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Mi libertador. Mi libertador. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Vamos a tomar este momento. ¿Vamos a recoger la ofrenda? Ok. Vamos a recoger la ofrenda. Podamos seguir corrido después de la enseñanza y orar. Vamos a recoger las ofrendas ahora. De tal manera que ya esto lo tengamos resuelto y podamos seguir sin detenernos a lo que Dios quiera hacer. Amén. Así que vamos a orar por esas ofrendas, por esos diezmos, por esas premisas. Aleluya. Dios te bendiga en esta hermosa noche de hoy. Calurosa, pero bendita. Ok. Extiende sus manos hacia acá. Señor, danos fortaleza, mi Dios. Gracias por una noche. Gracias por otro día de trabajo, mi Dios. Santo eres. Bendice estas ofrendas. Abre las puertas de los cielos y derrama tu bendición sobre ellas, sobre los diezmos, ofrendas y primicias, Señor. Para que sobreabunde y para hacer tu trabajo en esta tierra, Señor, porque tenemos nuestras mansiones en los cielos. Vamos a laborar aquí por todas las almas que necesitan de ti, Señor. Aquí hemos orado en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Vamos a tomar este momento para sumergirnos más en la presencia del Señor y vamos a pedirle al Señor que abra los cielos y que derrame su lluvia, Sí, su Señor. lluvia de bendición. Que en esta noche vamos a pedirle que llene nuestros estanques, porque tal vez hemos pasado unas semanas cargadas, nos falta todavía una semana cargada por muchas cosas que hacer. Vamos a pedirle al Señor que nos llene, que llene nuestros estanques y que nos llene de su fortaleza, que derrame ese refrigerio sobre nosotros que tanto necesitamos. Amén. Gracias, Señor. Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de
Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve sobre mí. 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 Dígaselo una vez más, llueve. Llueve sobre mí. Llueve sobre mí. Llueve sobre mí. Dele fuerte el aplauso al Señor. Claro que sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, por favor, aquellos que nos están sintonizando por internet. Te está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado. Y esta noche estaremos hablando de guerra espiritual. Así que no se vaya, porque sabemos que será nutrido en el Espíritu a través de la enseñanza bíblica que estaremos hablando. Pues esta noche estaremos hablando del enemigo y los creyentes. Y vamos a estar usando versículos bíblicos, 2 de Corintios, 2 de Pedro, Mateo 13, y por ahí, por abajo, todo lo que el Señor ponga. Vamos a empezar por desmenuzar esto. La relación entre el enemigo y los creyentes. Cuando hablamos de creyentes en Cristo, Señor Jesús nuestro. Estamos en la página 92 del folleto. Así que cuando aceptas a Jesucristo como Salvador,
ciertamente no significa que la batalla ha terminado. Has ganado una confrontación mayor cuando eres salvo, pero en realidad tu intensa batalla solo empieza a ser realidad. O sea, comienza exactamente cuando tú te conviertes a Cristo. Había una resistencia para que tú aceptaras tu Salvador, pero una vez venciste eso, entonces comienza la batalla real, que es el enemigo contra tu persona propiamente. Aprenderás mucho más de la estrategia específica de Satanás en la medida que continúas estudiando este curso que vamos a seguir dando. Y te armas de tus armas espirituales y movilizas. ¿Y cómo te vas a movilizar para entrar en el territorio del enemigo? Pero todos estos ataques pueden ser resumidos en 4 áreas principales. En la vida del creyente ataca, que es la palabra de Dios, tu adoración, tu caminar con Dios y tu trabajo para Dios. Así que empecemos a hablar de la palabra de Dios. Satanás te llevará a cuestionar la palabra de Dios y añadirá, quitará o distorsionará las escrituras. O sea que lo mismo que hace es lo que siempre ha tratado de hacer, distorsionarlo. O sea que tú saques un versículo de sitio para que conviertas ese texto en un pretexto. Eso es típico. Una mala interpretación de la palabra sacándola de contexto. ¿Para qué? Para que al tergiversar el conocimiento te equivoques en lo que estás hablando. Te equivoques en lo que estás creyendo y traces mal la palabra. Así que recuerda que estas cosas estuvieron presentes en la misma tentación con Eva. Este es el por qué es importante estudiar y entender la palabra de Dios, de tal manera que no serás engañado por estos ataques. O sea que cuando usted va a leer la palabra, si usted no la lee correctamente en el contexto, y dicho sea de paso, aprovecho para que usted diga la oración antes de leer la palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú me reveles tu palabra. Ato y reprendo todo espíritu de distorsión, todo espíritu que impida que esta palabra pueda ser entendida y revelada a mí. Lo ato, lo cancelo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, quiero aprender tu palabra. ¿Por qué usted tiene que hacer esto? Porque la tendencia usual a que usted se equivoque de esa manera es bien frecuente, porque él lo que quiere es que usted no pueda entender la palabra para que no reciba la revelación. Y ese espíritu de tergiversación de la palabra está todo el tiempo detrás de cada uno de nosotros para que usemos el intelecto para entender la palabra. Y el intelecto del hombre no le sirve al hombre para entender la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se entiende por revelación y por fe se cree. Entonces, en la medida que usted usa el intelecto, usted se aparta de la verdad de Dios porque está usando algo que no necesita para entender la palabra de Dios. Está quitando la fe y la revelación para usar el entendimiento intelectual. Y ahí es donde usted se equivoca. Por lo tanto, la palabra de Dios va a ser atacada para que nosotros no podamos entenderla en la persona de uno como creyente. Porque la palabra está escrita, pero ¿qué pasa? Hay un adendum que tiene que ir a la palabra para que cobre vida. Se llama revelación del Espíritu Santo. O sea, la palabra es viva y cortante y eficaz, más que una espada de 2 filos, que penetra desde el tuétano de los huesos y discierne toda intención del corazón y pensamiento, dice la palabra. Ahora bien, para que eso tenga vigencia, usted no puede permitir que el intelecto se meta en el medio. Porque el intelecto que usted usa no viene de Dios, viene del hombre. Y como viene del hombre y la naturaleza carnal es caída, ¿quién le va a revelar la palabra equivocada? Satanás. 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 ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Entonces usted cree que se la está revelando Dios porque usted la entendió en el intelecto y usted lo que está haciendo es tergiversando la palabra. Porque la palabra no se entiende solamente en un contexto, sino en toda la plenitud de la esencia que el Espíritu quiera revelar para los hechos acontecidos y narrados en la palabra con el propósito de enseñarle a usted quién es Dios. Por lo tanto, para usted poder conocer a Dios, tiene que cortarse el intelecto. Amén. No puede usar el intelecto. Tiene que usar la fe y la revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Muy bien. Otra de las áreas que va a atacar es tu adoración.
la rebelión original de Satanás incluía un deseo de ser adorado, por lo cual especialmente hace uno de sus blancos la adoración de los creyentes. Tratará de impedir que adores o guiarte a una falsa o carnal adoración. Eso se ve muy típico en gente que lo que quieren es exhibir su voz y su talento, pero el corazón está lejos de él. Entonces son los que tienen anhelo incesante de ser destacados y de ser prominentes. ¿Por qué? Porque lo que están es viviendo egocéntricamente la demostración de un talento que Dios le dio, pero está siendo mal interpretado a causa del desconocimiento de las Escrituras. ¿Me hago explicar? Y usted ve que la gente quiere lucir bien y bien bonito y empieza a querer sobresalir por encima de los demás. Lo que denota un total desconocimiento de la verdad de la palabra de Dios y un total ausencia del Espíritu Santo en el dominio de la voluntad de la persona. Cuando hay una ausencia del dominio de la voluntad del Espíritu Santo en la persona quiere sentirse grande. Que me digan qué bonito toqué, qué bonito canté, cómo adoré, cómo bajó la presencia de Dios cuando yo adoré. Como un pavo real. Y puede no llegarlo a decir, pero lo puede pensar, porque su corazón está maleado a causa del desconocimiento. Porque se lo llena el enemigo de una falsedad. ¿Para qué? Para él creerse que lo está haciendo súper bien y que es merecedor de lo que Dios hizo. Eso hace el enemigo cuando tergiversa la adoración. Eso hace cuando tergiversa la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y es típico. Esto se ve mucho en las iglesias. Y se ve mucho en los pastores. Y se ve mucho en los evangelistas. Y se ve mucho en los que predican la palabra. ¿Por qué? Porque se cree que son ellos. Y nada que ver. No son ellos, es Dios a través de ellos. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, cómo entendemos la palabra y cómo vivimos. Y siempre darle la gloria, pero dársela no de boca para afuera, de corazón. Porque usted no puede decir de boca para afuera y que otra cosa en su corazón está maleado. Y el que no se salve es usted. Hay que tener cuidado con eso. Todo tiene que ser de corazón. Si no, no vamos a entrar a ningún lado. Dice, tu caminar con Dios. Satanás ataca tu caminar personal con Dios. Te acusa y calumnia. Te tienta para comprometerte en las obras de la carne. Para estar ocupado con el mundo y para confiar en tu propia y humana sabiduría y fuerza. Mire, esto es bien importante. Aquí donde mucha gente se cuelga. A medida que el hombre crece espiritualmente, debe de haber una curva de inversión donde él mengue para que el espíritu crezca. Por lo tanto, la dependencia cada vez tiene que ser mayor y el intelecto tiene que ir a casi cero. Pero el problema es que el hombre normalmente, cuando no tiene la instrucción del Espíritu Santo, lo hace al revés. Y se acostumbra a que todas las cosas salgan bien. Y entonces él cree que lo está haciendo bien cuando es guiado con la inteligencia y con el cálculo de lo que él anhela en su corazón hacer. Lo da por sentado, por cierto, y vive la falacia de que eso es lo que Dios quiere que él haga. Y ahí es donde vienen las grandes equivocaciones. Y usted ve que hay gente que caminan en esa mentira y dice, no, es que yo siento, no es que yo entiendo, no es que yo creo, pero Dios no le ha hablado nada. Y todos se ven que yo siento, en que yo creo, que a mí me parece, porque yo vi. Pero Dios te habló. Pues cuando Dios no te hable, haz neutro hasta que te hable. Con calma. No, pero es que yo lo vi y me flechó. Le preguntaste a Dios si esa es la pareja tuya. No, me enamoré, ahora lo voy a convertir a Cristo. Y te saca del camino. Entonces, ¿por qué? Porque no le preguntó a Dios, porque no vive en obediencia a Dios, porque lleva tiempo en el Evangelio, se cree que se la sabe toda. Y es el error garrafal en el liderato de la iglesia y aún en la feligresía. Por eso es que tenemos que vivir sometidos a la palabra de Dios. Por eso es que
yo digo, hay que rendir cuenta de las cosas que se hacen. No, pero yo llevo tiempo en el Evangelio, pues yo voy a rendir cuenta. Porque es que el manto de Dios te va a cubrir cuando rindes cuenta, cabezón. Si no rindes cuenta, no te va a cubrir. Y no soy yo, es Él. Porque ese es el orden. Y si uno entiende el orden, pues sigue el orden y todas las cosas van a salir bien. Pero tenemos que seguir el orden. ¿Te das cuenta? Y todo en la vida es así con el Señor. Por eso no nos podemos mover si Él no nos ha dicho que nos movamos. Necesariamente para que Él pueda bendecir nuestra vida, tenemos que consultarlo con Él. Él no es amo, dueño y Señor de nuestra vida. Él no le llamamos Señor. O se nos olvida que llamarle Señor es vivir rendido ante Él. Se nos olvida con mucha facilidad. Y eso no puede ser. Por eso es importante el caminar con Dios. Así que Él va a atacar tu caminar personal con Dios. Te acusa y te calumnia, te tienta para comprometerte en las obras de la carne, para estar ocupado con el mundo y para confiar en tu propia y humana sabiduría y fuerza. ¿Por qué? Pero tú vas a justificar todo lo que estás haciendo. Y yo lo hice por esto, y yo lo hice por aquello, y aquello era esto. Y cuando vienes a darte cuenta, Dios no está en el asunto, pero estabas haciendo cosas de Dios. La pregunta es, ¿Dios te mandó a hacer eso? Y son cosas que tenemos que preguntarnos verdaderamente. ¿Por qué? Mira, ahora mismo yo tengo un montón de compañeros míos que me han ofrecido iglesia para que nos mudemos para allá. ¿Y qué pasó? Y me dice, chacho, es que tengo que venderla. ¿Vender una iglesia? Sí, mano, la tengo que vender. Tengo 7,000 pesos mensuales más la luz, el seguro. Y yo no puedo. Apenas se recogen 3,000 pesos mensuales. Tengo que venderla. Y tú le preguntaste a Dios antes de hacer eso. Bueno, yo creo que Dios me habló. Y yo le dije, si Dios te habló, ¿tú crees que tú vas a estar en eso? Perdóname. Ese no es el Dios que yo conozco. ¿Sabes que he pensado que eso fue así? Que eso fue emoción. Tú sabes lo que es meterte en un bollete así por emoción. Oye, no te estoy hablando de Chicho, de Lola Puñales que estaban allí, de gente que está metido con supuestamente pastoreando. Y yo le digo, oye, esto es serio. Me dice, no, serio es lo que tengo en las costillas. El banco detrás. ¿Por qué? Porque te enamoraste, te gustó aquello, de momento tenías los chavos, pero se te olvidó que detrás de eso viene un mantenimiento y un préstamo. Y no tenías la autorización para hacerlo. Y te metiste a hacerlo. ¿Qué pasó? Que ahora no puedes. ¿Tú te crees que Dios te va a meter en un compromiso y no te va a respaldar? Algo está mal. ¿Me hago explicar? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso no podemos apresurarnos y esperar que Él haga las cosas en su tiempo. Y yo siempre le pido, Señor, hago esto, pero si no, tú me trancas, que no se mueva una paja. Y esa es mi confirmación. Si tranca, ok, aquí me quedo, con mis papeles en la mano. No pasó nada. Que perdí tiempo, no importa. Que se fue lo que ahí, pero no perdí nada. Eso es responsabilidad. Tiene que vender la congregación con el edificio y todo. No puede. Para irse a reunir a su casa, me dijo. ¿Tú te ríes? ¿Sabes qué? Me enteré en este congreso que hay como 7 iglesias en la isla y aquí en el área metro así. Están cejando. Y no estaba en el foro ese porque estaba entre médicos, pero uno se entera de todo el bochiche. Pero esto es un ejemplo, porque no el caminar con Dios tiene que ser así. Y uno tiene que estar dispuesto, Señor, ciérralo, me gusta, pero si no, ciérralo, no importa, porque es Él. Y uno tiene que ser obediente. Yo le estaba contando lo que estábamos nosotros haciendo, los tejenos y todo, y ellos estaban escuchando. Y le dije, mira, hay un montón que a mí me gustan. Y yo, muchacho, hasta el cuello me tiro, pero no doy un chavo hasta que él me diga. Y ahí fue que surgió el tema y surgieron el conocimiento de lo que está pasando. Le traigo esto porque verdaderamente, si una iglesia se forma, no es para cerrar ni para venderla.
Eso no es de Dios. No es de Dios. O sea, Dios no te va a mandar a hacer algo para después tú te quedes sin nada. Eso no es. Dios no está en el asunto. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que ver con el caminar con Dios. Dice, tu trabajo para Dios. Satanás también ataca tu trabajo para Dios. Tratará de disuadirte de hacer la voluntad de Dios mediante la persecución, el desastre, el desánimo, falta de oración y por estar ocupado con todas las cosas del mundo. Satanás también tratará de afectar tu trabajo para Dios, infiltrándose en la iglesia con falsos maestros y falsos discípulos. Vamos a leer eso en Mateo 13, 38 al 39. Mateo 13, 38 al 39, búsquenlo ahí. Mateo 13, yo se lo voy a buscar. Mateo 13, 38 al 39. Dice, esta es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Dice el 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son ángeles. ¿Te das cuenta? Quiere decir que él va a tratar de confundirte para que la decisión que tomes venga como que es de parte de Dios, pero Dios no está en el asunto. Te engaña. Que es lo que ha pasado de esta gente que estábamos en el Congreso y me ofrecieron esas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene que tomar una decisión, usted tiene el pleno derecho de decirle a Dios, dame una señal de que esto es tuyo. Y esa señal usted la habla con Dios en su mente y en oración sin comentárselo a nadie. Y esa señal Dios te la va a dar como se la dio a Gedeón. Y esta es la señal que te voy a dar para que sepas que estos son los míos. Y le dijo una forma de tomar el agua y esos son los hombres que van a llevar a cabo la guerra. Y para confirmación fueron mucho menos de lo que se iba a enfrentar en el ejército, para que entendiera que era Dios en su fuerza y en su autoridad y en su poder quien iba a hacer lo que tenía que hacer. Semejantemente en nuestra vida tenemos que actuar para que nosotros podamos entender que es Dios a través de cada uno de nosotros en la decisión que vamos a tomar. No nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos puede parecer muy lógico, se ve muy bien, es tremendo. Pero al fin y al cabo, ¿es eso lo que tú quieres? Entonces, ahí es que uno tiene que pedir una respuesta. Por ejemplo, yo vi un terreno que me gustó un montón y el tipo me presionó. Yo le dije, pues ¿sabes qué? Yo voy a poner mi casa de garantía para la iglesia. Y el Señor me dijo, ¿te gusta? Sí, me gusta. Y después me dijo, tarda, pero te lo traigo. O sea, ya yo sabía que eso estaba ahí, pero que algo pasaba por detrás. ¿Y qué pasó? Que había una trampa por detrás en ese terreno. Y pues, sin embargo, yo lo hice todo correcto. Ahora tengo que esperar si Dios va a honrar o no va a honrar. Si Dios lo va a querer o no lo va a querer. ¿Por qué? Porque no es que a mí me guste y puede estar espectacular y yo tengo 20 razones para saber que es buena y te las puedo decir. Pero eso es lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? Y ahí es que yo tengo que pararme hasta que Él decida. Yo hago mi asignación. Yo busco todas las cosas, pero Él tiene que decidir. ¿Por qué? Porque eso es para hacerle casa a Él. ¿Ves? Y quizás en el proceder momentáneo fue un poco agresivo y lo hice, pero no me comprometí por completo hasta que Él pudiera demostrarle a toda la Junta que eso era lo que Él quería. Y yo fui honesto, esto es lo que hay. Y lo llevo allí. Y yo todavía tengo fe de que ese terreno pueda venir a nosotros. A menos que Él quiera algo mejor. Pero tengo fe. Que es lo que necesitamos para que Él nos dé lo que queremos.
Mientras tanto, pues seguimos guardando chavitos para tener con qué comprar. Y así que tenemos que bregar todas las cosas de nuestra vida y de lo de la iglesia, porque es la misma forma de proceder siempre. O sea, no es diferente. Nuestro proceder de caminar con Dios tiene que ser de esa manera, de honestidad y transparencia, como yo se lo cuento a ustedes aquí. Y usted tiene que hacer lo mismo también, en sus decisiones y en sus cosas. Cuando vaya a decidir con quién se va a casar, quién se va a enamorar, qué casa va a comprar, qué automóvil va a comprar, qué va a hacer con sus hijos, a dónde va a viajar, a dónde va a vivir. Todas esas cosas las tiene que consultar con él para que sea bendecido. Es lo mismo, el mismo mecanismo siempre, caminar con el Dios. Mientras Dios siembra una buena semilla a través de tu ministerio, el enemigo siembra cizaña, que son los hijos del maligno. Él promueve la división dentro del cuerpo de Cristo, tratando de afectar la obra de Dios y su propósito en tu vida y ministerio. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo de Cristo no está unificado, empiezan unas diversidades de opiniones y eso divide el cuerpo de Cristo. Pero cuando actuamos conforme a la palabra de Dios, no puede haber divisiones, porque todo es guiado por la palabra. Y todo el mundo, yo en el trono relampagué, le guste o no le guste, tenemos que venir por la palabra. Obligado. Y si venimos por la palabra, como la palabra es Dios viviente, todo el mundo va a estar de acuerdo. No va a haber divisiones. El único que pueda dividirse contra esta palabra, sabemos que era del maligno y no era de Dios. Pero el que es de Dios se mantiene en su palabra. ¿Por qué? Porque tiene que parecerse a su Padre. Por lo tanto, tiene que parecerse a esa palabra. Y esa palabra es lo que le da la identidad de ser hijo. ¿Lo ven aquí? Por lo tanto, la palabra es unificadora, te da la guianza y te da la bendición. Y te da la unificación. Y a consecuencia de eso, la autoridad y el poder se manifiesta. Porque está en la palabra. Estamos, ¿verdad? Seguimos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Las estrategias de Satanás ciertamente son variadas y poderosas en la medida que obra contra Dios, las naciones, los no creyentes y los creyentes. No le leí 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 19. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro. 2 de Peter. Segunda de Pedro, capítulo 2. Salud. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 19. Que termina con los engaños de los falsos maestros. Dice aquí, capítulo 2, versículos del 1 al 19. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que cuando la iglesia va a querer hacer algo, hay personas que se van a oponer dentro de la iglesia y hay que llevarlos a esta palabra para que haya entendimiento de lo que se está haciendo. Y tenemos que hacerlo como pueblo de Dios. Por eso yo entiendo que todo lo que se hace hay que explicarlo a la luz de esta palabra. Hay que hacerlo. Dice, número 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esas son las condenas de los falsos maestros. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y pidiéndolas de ejemplo a los que
habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo a los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia, despreciando el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Hasta el 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Fíjate que el versículo 11 de capítulo 2 de segunda de Pedro te pone de ejemplo que de los ángeles, que son poco mayores que nosotros, no se atreven a hablar juicio de maldición, y nosotros tenemos que emular una conducta casta y santa de la misma forma para que nuestro proceder se tome en justicia, como fue el proceder de Abraham en aquellos tiempos, conocido como amigo de Dios. Quiere decir que si nosotros queremos andar en la justicia de Dios, tenemos que tener cuidado cómo hablamos. Tenemos que tener cuidado qué decimos. Tenemos que filtrar los pensamientos que vienen y echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra justicia se manifieste externamente en un proceder correcto y seamos bendecidos. Lo pueden ver, ¿verdad? Quería leerle eso para entrar más adelante, a ver si acabamos este capítulo y empezamos el otro, porque quiero darle Apocalipsis cuando termine el próximo capítulo. Habiendo pasado las 4 últimas lecciones estudiando al enemigo, las fuerzas espirituales del mal, el territorio del enemigo y la estrategia, puedes estar un poco más sobrecogido a estas alturas. Pero como aprenderás en el próximo capítulo, Dios tiene un plan de batalla mucho más grande y más poderoso que cualquier proyecto que tenga el enemigo. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Porque cualquier proyecto que tiene el enemigo, ya Dios lo conoce. Ya Dios lo conoce. Lo que el perro que te va a morder en el camino, en el día y la hora, ya Dios lo conoce. Y la idea es que cuando venga el perro, no llegue a morderte, tú lo hagas así y lo pongas bajo la planta de tus pies. Eso es lo que quiere hacer Dios con la iglesia. Y el perro que viene a morder es visto a distancia y así es poder ejecutar en favor de su pueblo lo que Dios quiere hacer. Y ustedes lo saben. Yo he grabado programas de 2 y 3 semanas anteriores y ha salido 2 y 3 semanas más tarde en el tiempo, la hora destinado, donde ha sido grabado el nombre de una persona que yo no conozco y Dios la sana, y la sanó hace 2 semanas antes de que el programa saliera al aire. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo se los conté. En República Dominicana. Yo grabé en la cadena del milagro. Y 2 semanas o 3 semanas después sale el programa, se menciona, el Espíritu Santo me llevó a mencionar el nombre de esa persona, y esa persona en ese día y en esa hora que salió al aire, prendió su televisor y ahí estaba yo hablándole a esa persona como si estuviera vivo en ese momento, y la persona se sana. Eso mismo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Dios del tiempo. Y Él te previene lo que ha de venir cuando tú le das el señorío a Él. Los sueños es otra cosa de evaluarlo, porque el sueño hay que saberlo evaluar. Hay 3 vertientes, yo voy a dar una clase para los líderes de interpretación de sueños. Eso es otra cosa. Pero lo cierto es que Dios le avisa a su pueblo antes que las cosas ocurran, para que cuando ocurran ya digan, no, yo pasé este camino, lo que hay que hacer es esto. Eso es lo que quiere Dios. Porque lo has puesto ahora al frente y Él te da, al tú darle la primogenitura de tu voluntad a Él, Él te da la victoria a ti. Porque al fin y al cabo es Él a través de nosotros. Otra término, antes de terminar este capítulo, yo quería traer lo de Jeremías 31, 34,
Es más, vamos a Romanos 8, 33 al 39. Romanos 8, 33 al 39. Romanos 8. Está entre Hechos y Corintios. Romanos 8. Romanos 8, 33 al 39. Mira esto. Sí, porque usted tiene que entender esto bien claro, desde la justa perspectiva que Dios quiere que usted obtenga la autoridad. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Por qué es que Dios es el que justifica? Porque Dios justificó nuestros pecados delante de Jesús, justificó nuestros pecados delante del Padre, que es Dios. Entonces, fíjate cómo te lo dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que decidió enviar a su Hijo a pagar a precio de sangre por nuestros pecados para Él mismo justificarnos delante de Él. Porque el Hijo, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo son la misma cosa. Pero Dios decidió justificarnos delante de Él, mandando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. O sea, que Él nos justificó. Cuando tú estás en el señorío de Él, entonces tú eres justificado delante del Padre. Si no estás en el señorío de Él, no eres justificado delante del Padre. Por lo tanto, la autoridad la desechas tú. ¿Lo ven o no lo ven? Para explicarlo más abajo todavía. ¿Lo ven o no lo ven? Tienen que ver esto para seguir. Esto es un eslabón que va uno tras otro, es una cadena. Para nosotros ser justificados, tenía que venir Jesús a morir a la tierra. Pero en un cuerpo similar al de nosotros, con todas las dolencias, con todas las exigencias que están en tu cuerpo, con todas las preocupaciones, con todo lo que pasa en este cuerpo, Él tuvo un mismo cuerpo, con todas las cosas que tú y yo pasamos, semejantemente. ¿Para qué? Para que fuera equitativo el tú vivir ahora y lo que vivió Jesús. De manera que no haya ventaja alguna o diferencia entre lo que Él pasó y lo que tú estás pasando. ¿Me hago explicar? Entonces, Dios hizo situaciones iguales en estos cuerpos carnales para que pudiéramos semejantemente emular, seguir el ejemplo de Él, para que pudiéramos ser justificados cuando el señorío de Dios está en nosotros. Porque si nos hubiera cambiado otro cuerpo, un cuerpo de robot o un cuerpo que no tuviera dolores, pues entonces no nos podíamos comparar. Porque no es igual, no es China con China. No puede ser China y toronja, tiene que ser China con China, botella con botella. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno cambiaba China por botella? ¿Verdad? Que no había nacido. Pero antes se cambiaba China por botella. Esa era la idea, para que pudieran visualizarlo. Entonces, nosotros tenemos que, para entender cómo ha sido justificado, tiene que entender que semejantemente Él pasó por los sacrificios que pasó, por los dolores que pasó, también usted y yo tenemos que pasar. Pero usted nunca escuchó a Jesús quejarse. Las Escrituras no revelan en ningún momento que Él se quejó. ¿Por qué? Porque Él fue en obediencia a lo que el Padre le dijo. Él no se salía de ahí. Por eso cuando usted permite que el señorío de Dios, no solamente diciéndolo con nuestra boca, sino creyéndolo y haciéndolo de corazón, entonces la autoridad de Él viene delegada a nosotros. ¿Se da cuenta? Así que funciona esto. 33 le leí, ¿verdad? 34. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién os separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre,
o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Fíjate, contados como ovejas de matadero. Quiero que usted entienda esto. Esto se refiere a la situación almática, al corazón, a la mente, a la voluntad, a las emociones. Esas 4 cosas están ligadas cuando él dice, fuimos contados como ovejas al matadero. Eso significa que matamos la carne para que el Espíritu viva en nosotros. ¿Lo ven? Si nosotros no crucificamos la carne, entonces no somos contados como oveja que va al matadero y somos reactivos cuando tenemos que hacer algo, o cuando nos hieren, o cuando nos lastiman, o cuando nos faltan el respeto, o cuando nos pisan el callito, o cuando nos cogen el estacionamiento, en los supermercados, en el shopping center. Somos reactivos. Pero cuando somos contados como ovejas al matadero y el Señor tiene nuestra voluntad, vivimos en voluntad de rendida a Él, entonces no somos reactivos, somos proactivos. ¿Por qué somos proactivos? Porque esperamos la señal para activarnos. Por eso somos proactivos, no reactivos. Reactivo es la carne. Te le pinchan, usted brinca. O da un puño, se queja o grita, lo que sea. Usted es reactivo. Pero cuando es proactivo, se mueve con la inteligencia de Dios. Se mueve con la sabiduría de Dios. Y obviamente, cuando usted se mueve con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, la obra de sus manos será prosperada. Lo ven. ¿Por qué la obra de sus manos será prosperada? Porque usted está justificado delante del Padre. ¿Lo ven o no lo ven? Háblenme, porque es importante. Esto no es un monólogo, esto es un diálogo. Ok, estamos. Vamos a seguir. 37 hasta el 39. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar el amor de Dios que es en Cristo, Señor Jesús nuestro. O sea, cuando el señorío de Dios está establecido en el creyente vive lo que se llama de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia entiende esto, empieza a vivir por esto, pero de momento se switchea a la visión del hombre. ¿Por qué? Porque no entiende que vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, también conlleva reveses para que te reivindique en tu condición espiritual y revises la humana que tienes que matar. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque te tienes que acostumbrar a depender 100% de Él. Le pasó a David con el censo. Él no tenía que censar, pero él quiso censar, porque él era el rey y él quería saber con la inteligencia humana si él podía atacar o no podía atacar. ¿Qué nos quiere decir eso? Metió el intelecto en medio del poder de Dios. ¿Ese es tu intelecto? Pues esto es lo que yo voy a hacer. ¡Pam! Y perdió David. Semejantemente, lo mismo hace el creyente cuando se acostumbra a tener bendiciones continuas. Empieza a intelectualizar las cosas y Dios le dice, pues cuando aprenda, me dice, yo me quedo aquí. Y lo deja solo. Y tú dices, todo muy bonito, chévere, mira, y qué bien corrió, oye, qué lindo aquello, pero Dios no estaba. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el señorío de Dios no estaba en el asunto de las personas que estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué pasa? A lo que voy. Empezamos a tener victoria, empezamos a gozarnos de la gloria de Dios y empezamos a que las cosas caminen bien y nos acostumbramos a que todo camine bien
Y empezamos a confiar en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros decimos, en lo que estudiamos en el doctorado. Y él dice, ah, sí, tú sabes mucho. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Ah? Ahí está, como le pasó a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé los montes? ¿Dónde estabas tú cuando yo ubiqué los mares? Y uno se va dando cuenta y dice, espérate, que yo, no, porque no. Ya hace rato que me dejaron afuera y ustedes están funcionando solo en la iglesia. Por eso, a veces Él permite reveses para que revise dónde estás caminando. Y después que le va a decir, no porque yo creía, no porque a mí me pareció, no porque se vio el mundo, el intelecto y los deseos de la carne dominaron a la persona. Por eso es que Dios permite muchas cosas en nuestra vida y necesariamente tiene que hacerlo para que revisemos día a día, paso a paso, todo lo que hacemos. Entonces, mire cómo es esto. Estás en Cristo, caminas en Cristo, pero de momento te surge una situación y en lugar de preguntar, no, pero es lógico, tengo que hacerlo así. Y vas y lo haces, ay Dios mío, pero esto no me sale, ¿y qué pasó? ¿Le preguntaste al que sabe? ¿No le preguntaste? ¿Ya lo hiciste? Y otro, no, porque es mi hijo y yo lo tengo que ayudar y olvídate, aunque tenga que mentir por él mientras que es mi hijo. Así. ¿Y dónde está el Señor, hijo mío? ¿Y dónde ocupa la primogenitura en tu vida? ¿Y la voluntad de quién tú estás caminando? ¿Y quién es el que te va a bendecir? ¿Se da cuenta? Cae muy fácil la gente. ¿Sabes por qué? Porque no viven por valores ni principios. Y eso está pasando en la iglesia hoy. Por eso el pueblo de Dios tiene que vivir por valores y principios establecidos por la palabra de Dios, para que puedan mantenerse correctos en todo momento. No hay otra manera. No hay otra manera. Bájenlo con aceite de oliva, pero bájenlo. No hay otra manera. No hay otra, no existe otra manera. Es un cantazo de luz. Tranquilo. Esa es la batería. Entró el inversor. Y los aires tumbaron. También estamos con la batería del inversor. No hay otra manera. ¿Por qué no hay otra manera? Porque los principios de Dios ni se venden ni se compran. Y nosotros no podemos transar por otra cosa que no sea los principios de Dios. No se preocupe, que tenemos batería también y tenemos planta también de 40 kilos. Que vamos a estar predicando aquí. Y lo importante es que tenemos a Cristo que nos ayuda. Y el 39, ya les dije, no hay, dice, ni lo alto ni lo profundo. Quiere decir que no hay nada, por grande que usted vea, que sea más importante que los valores y los principios de la palabra de Dios. Y créame que en un momento dado Dios le va a usted a probar si usted verdaderamente vive por principio. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Cuando le pongan un alma y le digan, tú vives por principio, tú crees en Dios, y tú crees que yo soy más grande que Dios, y tú le tengas que decir, no, yo creo que tú eres más chiquito que Dios. ¿Tú estás seguro? Te la martillan así en el centro del pecho. Sí, estoy seguro. Yo pasé por eso. Ahí tú vas a saber si tú amas a Dios de verdad. 2 ocasiones. Porque Él te va a probar. Y yo podía defenderme y matar a la persona. Mas Él no lo permitió. Porque me estaba probando a mí. No estaba probando a otra persona, me estaba probando a mí. Por eso es que usted ve que yo le hablo como le hablo. Porque estoy seguro de lo que estoy hablando. Y usted tiene que estar seguro de lo que usted cree. Tiene que vivirse en esa seguridad. Si no, el Evangelio no es poder de salvación. Usted tiene que hacerlo. Porque cuando usted lo cree, usted está seguro, usted sabe que Él lo va a salvar, lo va a proteger, lo va a guardar. Y contra eso nadie puede, nadie.
Por eso cuando me amenazaron el otro día por internet, se lo dije. Estás equivocado, papá. No soy yo, es el que está en mí. Y usted tiene que ser semejantemente de esa manera. ¿Por qué? Porque algún día usted va a tener que probarlo. Si es verdad lo que usted ha creído, y usted será aprobado, y usted será aprobado de la prueba. Y no hay que tenerle miedo, porque usted tiene que estar seguro de quién es Él. Tiene. No es que tal vez que puedo hacer, que voy a tratar. No. Usted tiene que estar seguro. Porque Él no le va a fallar a usted. Y usted tampoco le debe fallar a Él. Dale, pónsele 24:54. Enter. Eso mañana lo cambia. Es importante. Mire, aquí nadie puede entrar a robar si Dios no lo permite. Aquí nadie puede romper esa alarma si Dios no lo permite. Así que tenemos todas las seguridades, pero no tenemos que tener miedo a nada. Lo importante de esto es que entendamos que si le creemos a Él verdaderamente, nuestros hechos hablen de esa verdad. Y el señorío nuestro tiene que mostrarse cumpliendo esos valores y principios que denotan su verdad en nuestra vida y que nosotros demos testimonio de eso. Porque de boca para afuera cualquiera predica bonito y chévere y bailamos y adoramos y nos gozamos. Y a la hora de la verdad, ¿qué fundamento hay ahí adentro para probar su verdad? No lo tiene. ¿Por qué? Porque te metieron un evangelio de cosas bonitas, pero no de crecimiento. Y el crecer duele, porque todos fuimos adolescentes y para que las epífisis distales de los huesos crecieran, teníamos que tener dolores. Pero ¿sabes qué? El dolor tiene un tiempo de expiración, porque cuando llega el crecimiento se sella y ya está, se acabó el problema. Amén. Preguntas, dudas. No. Aquí está la última, lo voy a dejar aquí. Piensa en tu propia vida. En el espacio que provees debajo, analiza cómo Satanás te ha atacado en relación con la palabra de Dios. Tu adoración, tu caminar con Dios, tu obra para Dios. Quiero que haga un resumen breve de cómo Dios o el enemigo lo ha atacado con la palabra de Dios, con la adoración, caminar con Dios y obrar con Dios. Así que cuando usted escribe esto, usted va a entender las estrategias específicas para ganar la batalla en todas las áreas de tu vida. Vamos a entrar en estos 20 minutos que me quedan, el capítulo 9, avanzar todo lo más que pueda, porque quiero hacer un paréntesis para entrar en el libro de Apocalipsis, si logro terminar este capítulo en los próximos 20 minutos. Porque es importante, antes de entrar al Apocalipsis, que usted sepa el plan de Dios para la batalla, porque lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el plan de Dios para la batalla. ¿Ok? Y vamos a empezar con Apocalipsis. Bien, capítulo 9, página 95. Los objetivos, al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, identificar los propósitos de Dios, identificar el propósito de Dios por el cual Jesús vino al mundo, explicar los 6 puntos del plan de la batalla de guerra espiritual. Hay 6 puntos de batalla de guerra espiritual que usted tiene que dominarlo, conocerlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso lo va a lograr cuando terminemos el capítulo. El versículo clave es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todos conocemos ese capítulo, ese versículo. En eso no creo que haya problema. Ahora bien, este capítulo presenta la batalla básica de la guerra espiritual. Es una estrategia que descansa en el entendimiento de los propósitos de nuestra guerra y está basada en la comunicación con nuestro comandante en jefe por la oración, ayuno y la palabra escrita. Pero no entiende los propósitos de Dios y plan. Si no entiende los propósitos de Dios y plan de Dios, puede ser tentado a desanimarte en los conflictos de la vida. Esta es la razón por la cual muchos soldados cristianos fracasan en la guerra
y no entienden el propósito divino detrás de la batalla. Lo que explicamos anteriormente, el intelecto se switchea porque te empiezan a salir las cosas bien y de momento se te vira la tortilla y ya tú dices, ya Dios no está conmigo. Dios siempre está con nosotros. Lo que tenemos es que nosotros procurar si nosotros estamos con Él. Ahí es que tenemos que entrar nosotros. Dice, Hechos 5, 38 al 39, dice, y ahora os digo, apartaos a estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso fue lo que al principio le traje como introducción. De por qué esta gente están vendiendo las iglesias. De por qué esta gente están echando hacia atrás lo que ya supuestamente Dios había aprobado. ¿Por qué? Porque estaban luchando contra Dios, porque estaban caminando contra la voluntad de Dios. ¿Lo pueden ver? Entonces, cuando tú peleas con tu fuerza, con tu intelecto, con tu forma de pensar, con tu experiencia, porque crees saber, porque alguien me dijo y lo creíste, sin corroborarlo de parte de Dios, estás caminando y batallando contra Dios, aunque lleves el nombre de ser cristiano. Porque esto no se trata de que me veo más bonito, de que no necesitaba aquello, de que hacía falta aquello. No se trata de eso. Se trata de comunicarte con Él y obedecerle a Él. ¿Lo ven o no lo ven? Amén. Bueno. El propósito de la guerra. Desde el principio del tiempo, cada una de las batallas naturales que han sido libradas siempre ha tenido un propósito por el cual se libra. Antes de que examinemos el plan de Dios para la batalla, es importante que entendamos el propósito de la guerra espiritual. Esto involucra entender los propósitos de Dios el Padre y de Jesucristo el Hijo. El propósito de Dios es el propósito de Dios. Vamos a ver Efesios 1:10. Dice, ¿cuál es el propósito de Dios? De reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otros dicen, en Reina Valera dice, en la dispensación de los tiempos. Fíjate que cuando usted busca en profundidad el original de lo que significa esto, dispensación, cumplimiento, usted se da cuenta que Pablo lo que está hablando aquí era el tiempo de administración de una casa. Qué diferente, ¿verdad? Administración de una casa en el original. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la administración de una casa? ¿Qué somos nosotros? El templo del Espíritu Santo. La administración del tiempo de cumplimiento de dispensación es el tiempo de nosotros, como templo del Espíritu Santo. ¿Cómo cambia esto? ¿Ah? De eso es que está hablando. De eso es que está hablando. En el cumplimiento de los tiempos, Pablo está hablando de la administración de una casa. Es un ejemplo. Y en estos tiempos de la iglesia neotestamentaria, la casa, la iglesia somos nosotros. Desde el principio del tiempo, Satanás ha peleado en contra del cumplimiento de este propósito, del de nosotros. ¿Por qué? Porque sin nosotros el Espíritu Santo no se puede manifestar en la tierra. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está hablando? Entonces, Dios requiere, demanda y exige que nosotros seamos portadores de ese poder de autoridad. Por lo tanto, tenemos que ser portadores de autoridad para que la gloria de Él fluya a través de nosotros. ¿Lo ven? ¿O está muy denso todavía? ¿Está denso? Porque somos imagen y semejanza de Él. Pero ahora Él lo que quiere, esto es a nivel espiritual, a Él lo que está hablando aquí Pablo es que el cumplimiento de los tiempos pueda ser establecido
con una sana administración, cuyo señorío de Dios en nuestra vida le permite a Él mostrar su gloria. ¿Lo pueden ver así? Es lo mismo, dicho de otra manera, para que usted lo pueda visualizar. Cuando usted permite que la dispensación o el cumplimiento de los tiempos, no sé la versión que tenga, Reina Valera dice dispensación, plenitud dice cumplimiento, y la Prechita dice cumplimiento también. Pero no importa, lo importante es que usted entienda que eso significa a la sana administración de la casa de Dios que somos nosotros, en un pleno señorío, para Él mostrar su gloria sobre la faz de la tierra. O sea que tú tienes que permitir, a través de entregarle el señorío a Dios, que Jesús viva la vida en ti. En la medida que tú entregues ese señorío y mates la carne sacrificial todos los días, el señorío de Dios se establece a través de voluntades rendidas a Él en obediencia a la palabra de Dios. ¿Lo ven? Entonces nosotros tenemos que caminar en esa voluntad de Dios para que en la dispensación de este tiempo establecido, desde los tiempos como los que están en la tierra, se cumplan. Porque los tiempos de los cielos se van a manifestar en los tiempos de la tierra. Porque nada ocurre en la tierra si primero en los tiempos del cielo no ocurrió. ¿Lo ven? Así es que funciona esto. O sea, usted dice, no, yo oré por el milagro. No, es que el milagro ya había ocurrido hace un montón de meses atrás. Tú fuiste el instrumento. Dios te bendiga. ¿Entendieron? No, porque ocurrió. No, pero acuérdate que eso ya ocurrió hace rato. Porque el tiempo de los cielos no es el tiempo de la tierra. Por esa misma razón, los tiempos son acortados y nosotros miramos las mismas horas y el día tiene las mismas 24 horas. Pero realmente en los tiempos de los cielos no son 24, son 16. Yo le traje la matemática un día aquí, se la expliqué a ustedes. Es por eso. Y semejantemente ocurre aquí. Por eso nosotros tenemos que vivir en el señorío de Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque en esa dispensación de los tiempos Dios trae sanidad y tiempos salutíferos para cumplimiento de su palabra en nuestra vida. Esto es importante. Por eso usted no se puede adelantar a lo que Dios le manda hacer, ni tampoco atrasarse. Y dice, Dios mío, llevo orando meses en esto y no ocurre. Espera el tiempo del cumplimiento. Y van a ocurrir. Porque hay un tiempo allá arriba que tú no puedes ver, que no puedes entender, pero Él sí lo sabe, lo entiende y lo ve. Tú ves sencillamente, miopemente, miramos, aquí en la tierra. ¿Por qué digo miope? Porque no podemos ver la realidad, porque hay un espejo que no nos permite ver, a menos que venga una revelación divina para entender las sazones de los tiempos. Por eso Dios quiere, como terminamos este capítulo, empezamos Apocalipsis, soltamos Apocalipsis y terminamos con el libro. Por eso mismo que estoy explicando. Para poderlo visualizar, Él tiene que quitarnos ciertas escamas y entonces a través de quitar las escamas podemos ver el velo rasgado para poder entender lo que el vidente de Patmos vio en Apocalipsis, que fue como un rollo que vio, para que semejantemente o igualmente nosotros lo podamos ver y entender en la dispensación del tiempo que vivimos, que es el cumplimiento de los tiempos que vivimos. ¿Lo ven? Amén. Eso, amén, como está apagado. Pregúntenme. Va a parar aquí, me preguntan. ¿Qué no entendieron de eso? Iván. No, aquí estamos todos aprendiendo, olvídate de eso. Echa para acá. En el tiempo, quiero repetir porque estamos grabando, en el tiempo que estamos viviendo ahora, nos acostumbramos a vivir en un sistema de vida. En cosas, pensar y vivir en cosas incorrectas. Pensando y creyendo que están bien.
Eso es intelecto. Claro, claro, porque la carne se levanta. La carne se levanta todo el tiempo. Cuando aceptamos a Cristo. Correcto. Por eso es que yo le digo siempre a ustedes que el intelecto es carnal y que tiene que haber una diferenciación para entender esto en la parte funcional a nivel espiritual. Siempre hago mucho hincapié en eso, porque ahí es donde la iglesia se cuelga. Y nosotros no podemos dar el lujo de colgarnos. Estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra o dispensación del tiempo, y eso es un periodo de tiempo que Dios nos dio para conseguir mayor salvación. Porque después que Dios levante su iglesia, lo que viene para acá abajo es hecatombe. Y yo, sinceramente, aquí no voy a estar. Yo no sé si usted quiere estar, pero yo no voy a estar aquí. Y eso es lo que viene. Pero coge un micrófono, porque es que no puedo traducir la pregunta para que ellos puedan aprender. Cógete un micrófono, porque mire, de las preguntas uno aprende, ¿sabe? Y le deja aprender. No es tanto una pregunta, sino pues que lo he vivido. Amén, pues dilo. Y por eso tuve el encuentro que tuve con el Señor y todavía lo sigo teniendo, porque somos seres humanos y somos imperfectos, y es por esto mismo que estamos hablando ahora. Amén. Porque Dios lo que quiere es que nosotros siempre dependamos de Él. Porque el mismo salmista lo dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que quiere. Entonces el apóstol Pablo dice por el otro lado que si el Cristo de la gloria iba todas las noches, muy temprano de madrugada, ante la presencia del Padre, con un corazón humillado ante la presencia, con lágrimas de sangre, suplicándole al Padre y rogándole para que lo sanara y lo libertara, ¿cuánto más nosotros no debemos de hacer? Amén. Entonces para que podamos ser libertados? Y eso es lo que Dios quiere, pero se nos hace difícil porque no está fácil de que entonces ver unas cosas que entendemos, ya que ya nos acostumbramos a ver las cosas de una manera o a entenderlas de una manera, a que de momento que nos presentemos con eso que dice la palabra, a venir a estar humillándose, porque no nos gusta humillarnos. Y como no nos gusta humillarnos, ahí es que está el problema. Pues ahí entonces tenemos que aprender a humillar. Exactamente. Porque el que no se humilla nunca jamás será exaltado por por eso es que siempre estamos chocando, como usted dice, como el caculo en la bombilla. Dale al seto que tú. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si en estos minutitos puedo adelantar algo de terreno aquí. Dios obra en ti para cumplir su propósito. O sea, que Dios obra en nosotros para cumplir su propósito. Filipenses 2:13 dice de esta manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que Él nos llama a que hagamos las cosas sin murmuraciones, sin contienda. Porque si estamos en el señorío de Dios, le llamamos Señor, pero no queremos obedecerle, entonces, ¿qué señorío estamos practicando? ¿En qué hemos creído? Si murmuramos del otro, hablamos de aquel, criticamos al otro, nos quejamos de aquello, ¿cuál es el señorío entonces? ¿No estamos nosotros haciendo lo que Dios nos manda hacer? ¿No estamos viviendo verdaderamente en obediencia a la palabra de Dios? ¿No estamos viviendo en sumisión a Dios? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque dejamos que los deseos carnales, las emociones no redimidas, tomen lugar en nuestros pensamientos y lo decimos con nuestra boca. Ahora yo te pregunto a ti, conociendo esta verdad, ¿quién usted cree que se está maldiciendo cuando está haciendo las cosas incorrectas? Uno mismo. Uno mismo, no es más nadie. No es más nadie. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole: espérate, Señor, yo soy más inteligente que tú y eso está mal y yo lo voy a denunciar y lo voy a criticar y lo voy a señalar. ¿Y tú crees que Dios no le está mirando? ¿Tú te crees que tú sabes más que nadie? Por eso el pueblo perece, por falta de conocimiento. Entonces, cuando se deja que esas emociones dominen, el señorío de Dios desaparece. Entonces, Dios no puede vivir la vida a través de ti, ni reflejar su gloria,
porque no eres un vaso de honra digno del poder de su presencia. Y si no eres un vaso digno del poder de su presencia, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? Esto es claro. La palabra es clara. La palabra no miente. Nosotros vinimos a vivir aquí con un propósito. Y ese propósito lo tiene Dios en las manos. Y nosotros tenemos que entender que caminar dentro de ese propósito es de bendición buena, agradable y perfecta. Pero si nos salimos de ese propósito, la bendición buena, agradable y perfecta queda sin efecto. Y usted tiene que ver esto con temor y temblor, porque se trata de nuestra salvación. No es una bobería. La iglesia neotestamentaria están viviendo los momentos más gloriosos que la vida de la iglesia pueda vivir. Pero también está viviendo los momentos más difíciles que la iglesia pueda vivir, porque irse vivo al cielo requiere unas exigencias de santidad. Los que se mueren en el momento dicen, mira, Señor, perdóname, me arrepiento de todos los pecados, ¡pum!, y se van salvos. Pero irse vivo en cualquier momento que suene la trompeta, son otros 20 pesos. Es vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso tenemos que cuidar con temor y temblor cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, qué le comentamos, qué decidimos. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo es contado. Y es que bueno que sea contado por justicia y no por maldición. Porque si te cuenta por maldición, yo creo que para arriba no va eso. Pero si te cuenta por justicia, vamos para arriba. Señorío de Dios. 5 minutos, vamos a aprovecharlo. Dios también obra a través de tu vida para cumplir su propósito. Dice Romanos 6:13, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de inequidad, sino presentad a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros de Dios como instrumento de justicia. Como instrumento de justicia. O sea que tú tienes que pensar ante quién yo me estoy inclinando, ante quién yo me estoy rindiendo. Que yo no tengo tiempo para ir más que los domingos a la iglesia. Que yo no tengo tiempo para ir los domingos, pero voy a ver qué saco, si puedo ir un martes o un miércoles. Entonces no vas ni martes ni miércoles, vas a un resto del domingo y te tienes que ir antes que el culto termine. Entonces te estás inclinando ante quién. Ante las cosas del mundo, ante las prioridades que son el mundo, o ante Dios que te dio la salvación y que te creó a ti. Tenemos que pensar qué es primero en nuestra vida. Si nuestra vida es el primero, entonces la prioridad siempre es Él. Nuestras emergencias son siempre de Él. Pero si Él no está situado en el primer lugar de tu vida, cualquier cosa va a ser primero. Y el enemigo lo sabe y te la va a poner ahí para que tú resbales y te equivoques. Porque Él sabe que si tú te equivocas, tú eres de Él y no de Dios. ¿Por qué? Porque el señorío es de quien tú decides a quién se lo da. Tú eres el que decide. Si el señorío es de Dios, es de Dios. Y si es de las cosas del mundo, es de las cosas del mundo. Y la amistad contra el mundo es enemistad contra Dios. Alaba. Esta clase de crecimiento son fuertes, hermano. Yo no le dije que iba a ser suave, pero usted quiere autoridad y poder, tiene que meterse en serio con esto. No hay otra. Y usted tiene que limpiar la escoria de la vieja criatura por completo para que no quede ni una pizca de cosas, de tal manera que seamos vasos que destilemos olor fragante ante el poder de su presencia. Porque si no, es como el vasito de agua que se ve brillante, transparente, pero tiene una gotita de polibacilo. Y el colibacilo determina la materia de excremento fecal. Usted no se lo va a tomar. Y usted pretende que actuando contra el señorío de Dios, Dios lo use. Y usted pretende dirigir a un pueblo de Dios cuando no está puesto correctamente. Dígame usted, ¿qué pantalones, verdad? Usted diría, ¿qué pantalones? Hay que analizar esto. Hay que verlo de la justa perspectiva que Dios lo quiere traer.
Un minutito me queda. Cuando te rindes a ti mismo para convertirte en instrumento de justicia de Dios, colocas tu vida y ministerio en armonía con sus propósitos y plan. Y al hacer esto, te conviertes en un blanco del enemigo de Dios. Y Satanás va a quererte atacar. Pero ¿sabes qué? No me da tiempo para seguir explicando, porque entonces aquí viene la cobertura de Dios para demostrarle a las tinieblas que Dios es más poderoso que todo y lo va a poner frente a ti para que tú derrotes al enemigo con el poder de Dios. El propósito es que seas portador de su gloria y poder para que el enemigo sea derrotado y lo ponga a la planta de tus pies y el mundo vea cómo tú derrotas al enemigo bajo la planta de tus pies. Ese es el propósito. De eso se trata. Pero nada, eso lo vamos a seguir explicando más adelante en Primera de Juan 3:8 y Juan 10:10. Vamos a tener que dejar ahí porque quiero orar. No creo que podamos pensar en Apocalipsis hasta que no terminemos esto. Es que usted necesita esta base para entender Apocalipsis. Si no, mire, el Apocalipsis que le vamos a dar no es el Apocalipsis teológico de la universidad. Es un Apocalipsis de una manera práctica en los tiempos vivenciales, para que usted se prepare en lo que va para venir. Amén. Sí, porque no le voy a dar teología de la universidad, le voy a dar lo que usted necesita como herramienta para que otros vengan al Evangelio. ¿Cuántos vieron lo que estaba ocurriendo en estas 2 semanas en el cielo, cómo el sol se veía negro en el medio, la aureola volátil del sol? ¿Cuántos vieron en la nubecita el ángel con la trompeta? ¿No lo vieron nadie? Yo creo que tengo unas fotos por ahí, las tengo que revelar. Pues cuando demos Apocalipsis van a ver que esa fue una señal del tiempo final. Está ahí. Y se explica. Es una interposición. Pero el propósito es el cumplimiento de la palabra de Dios a la sazón de los tiempos que la iglesia no testamentaria le toca vivir. Para que sepan el día y la hora que estamos viviendo y nada nos coja de sorpresa. Y es que yo estaba en la convención estos 10 días, no. Pero yo creo que Richie sacó una foto y se la voy a traer. O alguien me dijo que tengo la foto, no te preocupes. Porque hacía falta una cámara especial para sacar la foto. Ah, Sebastián, dime. Y lo que pasó otro día que el sol hizo un círculo con esmeralda que salía en Apocalipsis. Ese es. Ese que estoy hablando. Pero lo llamativo de esto es que había un ángel hecho con las nubecitas y una trompetita larga así. Eso me llamó mucho la atención, porque uno esperaba el símbolo, pero yo no esperaba en la nubecita ver al ángel con la trompeta. Ahora bien, el ángel está representado en Apocalipsis explicando que se para a la trompeta y está esperando el comando. Y eso lo explica Apocalipsis junto a ese símbolo. Pero yo como que eso no lo voy a decir, no visualicé hasta que lo vi. Todo eso, mira lo de Nepal, mira, todo eso viene tras el cumplimiento de las señales de adorar a otros dioses. Fíjate que en Nepal, si usted busca el artículo, habían matado sobre 1000 vacas y cabras a otros dioses, que no era Dios. Entonces, cuando usted analiza el artículo por internet, usted se da cuenta que está en total desobediencia a Dios. Y vino juicio sobre ellos. Búscalo en internet que es interesante. Eso fue en Nepal. Y usted ve cómo están los bueyes muertos allí. Las vacas, creo que son vacas. Muertos, pero cantidades. Animales de 4 patas. Sí, hay misioneros de aquí a allá. Sí. Eso tenemos testimonio cuando lleguen acá otra vez. Pero lo importante de esto es que usted entienda que estas señales están puestas para que la iglesia entienda el tiempo que estamos viviendo. Y nada, como le dije ahorita, le pueda coger por sorpresa. Y que estemos preparados
para escuchar la trompeta. Ya las trompetas se empezaron a escuchar. Hace un tiempo atrás yo las escuché y el otro día, antes de irme a la última reunión del Congreso, que me tocaba a mí postular, me dice, ¿tú escuchaste? Y yo, ¿qué escuché? Yo escuché la trompeta. Mi esposa me dijo, escuché la trompeta. Sí, en diferentes países, pero aquí en Puerto Rico, tenga el oído afinado, porque él va a seguir afinando los oídos para que usted escuche eso. De manera que cuando suene la trompeta final, no nos toma por sorpresa. Gracias, Señor, porque estoy contigo. Nos está enseñando, nos está haciendo, ¿cómo se llama eso? Un simulacro para que estemos preparados. ¿Cuál es ese simulacro? Que si usted todavía no está escuchando el oído, pídale, Señor, yo quiero escucharlo. Y alinee su vida a lo que tiene que alinear, para que le empiece a escuchar. Ese es el propósito de Dios. Sí, no. Ellos lo describen como tormentas solares. No quiero hablar de eso porque ellos lo describen como tormentas solares, que no es más que desprendimiento de partículas llenas de energía y otras partes de cuerpos celestes, de estrellas. La Biblia dice estrellas, y son estrellas. Tienen luz propia, son estrellas. Y van a pasar. En estos tiempos esas cosas van a estar pasando. Bueno, pero no quiero entrar en ese tema porque eso hablaremos de Apocalipsis. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Estuvo sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazono 46, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Lo esperamos para el próximo estudio el martes que viene. Que Dios les bendiga.